Aleluya, qué bueno es saludar otra vez al pueblo de Dios y en esta ocasión para compartir un mensaje que se titula Volveos a mí. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 1 y versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las palabras del profeta Zacarías llegaron en un momento donde el pueblo necesitaba escuchar con urgencia un mensaje de parte de Dios. Ellos habían regresado a la tierra prometida. Venían de estar esclavos en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos como esclavos en el exilio, a vivir en un país que no conocían, a tener limitaciones y a recordar lo que antes tenían en la tierra prometida. Ahora han vuelto porque así fue lo que Dios les había prometido. Y estando de regreso, ellos entraron en una forma de vida que no era adecuada. Se habían rebelado contra Dios. Ese es el círculo de toda la vida y hay que romperlo. El círculo de la vida es que el ser humano, cuando se encuentra afligido, en angustia, se acerca a Dios. Pero cuando su situación es estable y productiva, en muchas ocasiones, no en todas, se olvidan de Dios y vuelven a la vida de pecado. El llamado de Dios a su pueblo es un llamado a una entrega total, a la renuncia de la vida contaminada por los deleites carnales. Es una entrega total a su voluntad. En dos ocasiones, en este mismo versículo, el Señor se hace mencionar como Jehová de los ejércitos. El término Jehová de los ejércitos aparece 53 veces a lo largo de todo este libro y se refiere al hecho de que Dios es el Señor de todos los ejércitos del universo, tanto espiritual como material. La palabra volver se puede clasificar en tres direcciones. Lo primero puede significar cambiar. Lo segundo, regresar. Y lo tercero, girar. Veamos lo que implica cambiar. Este cambio significa en el sentido o en la dirección que se lleva. Ese es el llamado de Dios para el pueblo de Israel, un pueblo que se había ido por otro camino. Dios les está diciendo, cambien de sentido y de dirección y vuelvan hacia mí. Lo segundo, regresar. Esta palabra significa regresar al punto de partida. El pueblo se había alejado de donde tenían que haber permanecido. Y ahora Dios les dice con la palabra volver, les está diciendo, regresen a mí, vuélvanse a mí, regresen a su punto de partida donde nunca tuvieron que haberse alejado. Vuelvan a mí, regresen. Es interesante pensar que
Muchos están diciendo que todo lo que está sucediendo en el mundo es un llamado para las personas que no conocen de Dios, cuando la verdad es que, en primer lugar, Dios está llamando a su iglesia al arrepentimiento, a regresar a Él. Es irónico, pero es una gran realidad. La iglesia, en muchos sentidos, se alejó de Dios, se descuidó en su vida de comunión con Dios y se ha visto mucha hipocresía, mucho engaño, mucha mentira, mucha doble vida. Es tiempo de regresar al punto de partida. Y lo tercero también significa girar. Y en este sentido es girar la cabeza, el torso o todo el cuerpo para mirar lo que estaba a la espalda. Y esta última escena es triste, porque lo que significa es que el mundo y la iglesia le dio la espalda a Dios. Y eso nos habla de algo terrible, porque cuando se le da la espalda a algo o a alguien, eso significa, no me importa, no tienes relevancia, no eres importante para mí. Entonces te doy la espalda porque no significas o no representas un valor para mí. Y eso es lo que en muchas ocasiones se le ha hecho al Señor. Se le ha dado la espalda, se ha girado la cabeza. Y eso es la señal de un alejamiento del cristiano acerca de Dios. No solo el profeta Zacarías dio un mensaje sobre volver a Dios. Diferentes profetas en el Antiguo Testamento dieron un mensaje muy parecido al de Zacarías. Por ejemplo, el profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 13 también dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor, vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de el mal. Eso es lo que Dios hace. Cuando alguien se vuelve a Dios, Dios es compasivo, Dios es clemente, Dios es misericordioso, Él es lento para la ira y es abundante en gracia, en misericordia. El profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 1 también dijo: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. El pueblo había caído en su propio lazo, en su propio error. Y ahora estaba alejado de Dios, pero el profeta Oseas, con amor, le dice: vuelve al Señor tu Dios. Ese es un llamado tan especial. Es cierto que el hombre falla, el hombre se equivoca, la mujer falla, pero Dios no falla. Y Dios espera que aquel hermano, aquella hermana que ha fallado y que se ha alejado, regrese a Él. Y Él estará ahí dispuesto para amarlo y perdonarle todo su pecado. Puede que hayan consecuencias, porque las consecuencias están allí. Pero lo más importante, la salvación, estará ahí también para ese corazón arrepentido. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 40, también dijo: examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos al Señor. El profeta Jeremías utiliza dos palabras que son tan importantes para volver a Dios, y es examinar. Y ese examinar significa de forma detallada, parte por parte. Y la otra palabra es escudriñar. Y eso significa una meditación profunda e intensa de lo que hay en el corazón, en los caminos del cristiano, para volverse a Dios.
También Isaías, en el capítulo 31 y versículo 6, dijo: volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, oh hijos de Israel. Volved, vuelve, de quien tan profundamente, y esa profundidad a veces es tan honda, que el ser humano siente que no podrá salir de ese pozo, de esa cisterna, de ese hoyo. Pero el salmista en el Salmo 40 también decía que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es Dios, cuando te regresas a Dios, cuando vuelves a Dios, cuando giras hacia donde tenías que estar siempre. Dios con misericordia te levanta. Y por último, el profeta Malaquías en el capítulo 3 y versículo 7 también dijo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Dios llama a la iglesia, Dios llama al mundo, pero escucha, Dios llama primero a su iglesia. La iglesia necesita volverse a Dios. ¿Quién sabe si esta pandemia vino para hacerle ver a la iglesia la importancia de estar con toda honestidad y franqueza delante de Dios, con un corazón sincero y entregado a Él? Cambiar todo aquello que ensucia o corrompe la vida del cristiano. Dios es un Dios de sinceridad y de verdad y que ama que su iglesia sea honesta y sincera. Es el tiempo de volver a Dios. Es el momento de regresar a Dios y de no decir como el profeta Malaquías dijo, que el pueblo declaró: ¿en qué hemos de volvernos? Sabemos correctamente que es necesario volverse a Dios, acercarse a Dios, y Dios se acercará a nosotros también. Padre, gracias. Tú sigues hablando, tú sigues llamando, tú sigues obrando en los corazones, ministrando las vidas, para que tu pueblo se levante y pueda estar firme. Oh Señor, todo lo que nos ha acontecido, creemos que es justo, porque proviene de tu justicia, de tu perfecta voluntad. Y solamente te pedimos la fortaleza, la valentía, la sinceridad y la fuerza para estar de pie y firmes en medio de un mundo caído. Gracias por hablarnos a tiempo y muchas veces también fuera de tiempo. Fortalece a tu hijo, a tu hija. Oh Señor, que el hecho de volverse a ti sea permanente, sin tregua de volver hacia atrás, sino, como dice aquel canto, amarte solo a ti y no mirar atrás, seguir tu caminar postrado ante tu altar y no mirar atrás. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a aquellos que no te han conocido para que se acerquen a ti y puedan arrepentirse de todo su corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.